¿no? Aunque en fisiopato sí es al revés. En fisiopato si te preguntan lo que no estudias, ¿no ves? Siempre es así. Lo último te preguntan. En inflamación y shock, por ejemplo, lo que te preguntan más es shock. Entonces, bueno, recuerden que el conocimiento de medicina es bastante amplio. Entonces, futuros doctores tienen que rajarse estudiando. La competencia es terrible ahora. Ya. Ahora sí, haremos aquí mi aurícula izquierda, mi ventrículo izquierdo y haremos... Ay, y esta va a ser mi arteria aorta. Bueno, mi aorta, ¿no? La aorta. Bien. Ya. Entonces, recuerden, ¿no? En la estenosis, estamos hablando de estenosis mitral. Vamos aquí. Vamos a analizar aquí varias cosas y respecto a la clínica vamos a ir hablando. Ponemos aquí. Estenosis mitral. ¿Ya? No se van a olvidar aquí. En la estenosis mitral, esta válvula mitral está dura, ¿no? No se puede abrir. ¿Cuándo debería abrirse? En la diástole, ¿no? Entonces no se abre. ¿Eso qué genera? Eso genera que la sangre de las aurículas ya no pase a mis ventrículos, ¿no? Entonces lo que ocurre es que hay una disminución del flujo sanguíneo, del flujo sanguíneo hacia, o desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Pues ya hemos explicado, ¿no? Las diferentes causas, ¿ya? Entre ellas, las causas más importantes era la cardiopatía reumática, ¿no? Cardiopatía reumática, reumática. El principal problema en la cardiopatía reumática es que como existe, ¿no? Esa respuesta inmune, ¿ya? Aquí de manera rápida, ¿no? Como existe esa respuesta inmune exagerada contra no solo antígenos de la bacteria, que en este caso era el Streptococcus, ¿no? Sino también contra tejido valvular, ya tejido valvular. Entonces, como tal, no hay una infección activa en las válvulas, sino hay una respuesta inmune y una inflamación a ese nivel. Entonces, las válvulas, a ver, si yo hago aquí, si yo dibujo aquí mi válvula mitral, recuerden que mi válvula mitral está formada por dos valvas, ¿no? Una anterior y una posterior. Entonces, entre estas valvas se va a formar nódulos, se van a formar nódulos importantes, ¿ya? Dichos nódulos, pues, generan engrosamiento, y van a generar un engrosamiento de la válvula, engrosamiento. O lógicamente, ¿no? Aquí va a haber depósito de fibrina. Ahora, el problema mayor no es eso incluso, o sea, el engrosamiento puede generar incluso un enlentecimiento en la apertura, pero el principal problema nace porque las comisuras, o sea, los bordes, ¿no? Estas son las comisuras. Estas comisuras tienden a fusionarse. ¿Ya? Hay una fusión de las comisuras. Fusión de las comisuras. Ay, comisuras. Esa fusión de las comisuras, más la fibrosis y el depósito de nódulos que son depósitos de calcio, calcificación de las válvulas, va a generar que la válvula se estenose. Ahora, hay algo bien interesante. Al inicio la válvula no se estenosa. Esta fusión hace que la válvula incluso sea insuficiente al inicio, se queda abierta. Pero con el paso del tiempo, estas válvulas tienden a calcificarse y a ponerse más dura. ¿Ya? Entonces, ¿qué te genera eso? En el ventrículo genera una disfunción diastólica, básicamente, ¿ya? Porque el ventrículo no se va a llenar en la diástole, ya se va a llenar con menos sangre, ¿ya? Bien, entonces uno de los principales problemas. Ahora, posteriormente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué complicaciones van a existir? Como la válvula está estenosada, entonces lógicamente la sangre va a empezar a acumularse aquí, a este nivel, no a nivel de las aurículas,
Se acumula, se acumula. Y recuerda, ¿no? En las aurículas, ¿qué desemboca? Desembocan las cuatro venitas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares. Ahí está. Chan, chan, chan. Ya las venas pulmonares. Ahora, algo bien importante aquí es como las aurículas van a sufrir dilatación, o sea, estas aurículas, ¿no? Lógicamente por el aumento de presión, por el esfuerzo, van a empezar a dilatarse, ya van a empezar a dilatarse. Se dilatan, se dilatan. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el músculo cardíaco se dilata? Ya, vamos aquí la dilatación auricular, que genera que las fibras musculares sean disfuncionales. Entonces empiecen a existir ¿qué? Empiezan a existir arritmias, ¿ya? Por aquí van a empezar a aparecer potenciales de acción que no deberían estar. ¿Y cuál es la arritmia que se produce? ¿Cuál es la principal arritmia que se produce? Es la fibrilación auricular. Fibrilación auricular, ¿ya? L- Una causa entonces de fibrilación auricular, ¿cuál había sido? La dilatación auricular. Ahora, ¿por qué hay dilatación auricular? Pues una de las causas de dilatación auricular es la estenosis de la válvula mitral. ¿Ya? Y la fibrilación auricular pues, trae consigo múltiples posibles complicaciones. En la fibrilación, ¿qué es lo que pasa? En la fibrilación, la aurícula no es que se contrae. Imagínense que las fibras están así con, o sea, hay potenciales de acción fugaces en diferentes partes de la aurícula. Pero eso no significa que la aurícula se esté contrayendo. La aurícula no se está contrayendo. Ya es como si estuviera ahí con espasmos, ya con espasmos. La aurícula está teniendo espasmos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La sangre empieza a estancarse aquí, ya empieza a estancarse aquí dentro de la aurícula, ya no pasa, se acumula. Y recuerden, sangre estancada es sangre que tiende a coagularse, ¿no? La éstasis sanguínea predispone a eso. Por ende, la fibrilación auricular consigo va a traer múltiples complicaciones, ¿ya? En este caso, ¿qué va a generar? La formación de trombos, lo que se conoce como trombo y un posible tromboembolismo, ¿ya? Y el tromboembolismo, imagínense que se forme un trombo en la aurícula, eso es puta requete peligroso, ¿no? Porque, a ver, si tenemos trombo en la aurícula, miren, aquí está aurícula, ventrículo, arteria aorta, ya, imagínense, si tenemos un trombo aquí, este trombo, tarde o temprano, va a pasar al ventrículo. Y del ventrículo tarde o temprano, ¿a dónde va a ir? A la aorta. Y de la arteria aorta puede irse a cualquier parte del cuerpo. Entre ellos puede ir al cerebro y generar un accidente eh, vasculoencefálico, ya un ACV, un accidente cerebrovascular, ¿ya? Pero el cerebro no es el único sitio donde puede ir. Puede ir también a dónde. Puede ir a intestino, ya puede ir a intestino y generar ¿qué? Un infarto mesentérico agudo, ¿ya? Puede ir incluso a miembros, ¿ya? A miembros, pierna, brazo, etcétera, y generar ¿qué? Isquemia, ¿ya? Isquemia aguda de extremidad se lo conoce, ¿ya? Isquemia aguda de extremidad. Entonces, hay varias complicaciones, ¿ya? Y una de ellas es esta, y así, bien, bien deducible, ¿no? Bien, pero eso generalmente ocurre, o sea, la fibrilación auricular generalmente ocurre ya cuando la estenosis está bien avanzada, bien complicada, ya es un poco, pasa de ser moderada a severa, ya. Ahí está, ¿ya? Pero que es algo que siempre ocurre, ¿no? Siempre ocurre. Entonces, o sea, es algo que generalmente ocurre, ¿ya? Ahora, otra complicación que en este caso es más común porque es más frecuente porque ocurre de manera más temprana, es que como la aurícula está aumentando de presión, ¿no? Lógicamente la sangre, o sea, retrógradamente, recuerda que antes de las aurículas que tenemos a las venas pulmonares. Entonces, va a empezar a existir un incremento de presión, ¿ya?
Miren, el aumento de la presión de la aurícula izquierda, ¿qué va a generar? Aumento de la presión de las venas pulmonares. Y retrógradamente, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la presión capilar pulmonar. ¿Ya? Capilar pulmonar. ¿Y eso qué genera? Imagínense aquí mi alveolo. ¿Ya? Mi alveolo. Bien. Recuerda, ¿no? Aquí tenemos la barrera alveolo capilar, ¿no? Aquí tenemos el vaso sanguíneo, el capilar, ¿no? Ya. Recuerda, aquí tenemos extremo arterial, o sea, la rama de la arteria pulmonar, y aquí tenemos el extremo venoso, de las vénulas, venoso, ¿ya? Entonces recordad que la presión va a aumentar primero aquí, ¿no? La presión va a aumentar aquí, a nivel venoso, lógicamente, ¿no? Porque recordad, de la aurícula a las venas pulmonares y después recién dónde va a aumentar la presión. Aquí va a aumentar la presión en los capilares pulmonares. Ahora, ¿eso qué generará? Va a generar, obviamente, ¿no? Una hipertensión pulmonar, pero lo más importante es que como aumenta la presión capilar pulmonar, el agua va a empezar a salir, ¿ya? Y se va a acumular ¿dónde? En el intersticio. ¿Y qué va a generar? Edema, un edema pulmonar, pulmonar. Como se acumula en el intersticio el agua, entonces en la radiografía vamos a ver así un patrón intersticial difuso, ya que tiene un signo, es el señales de mariposa, se lo conoce. Ya, entonces va a generar edema, ya, es una de las otras complicaciones de la estenosis. Obviamente, como la presión capilar está incrementada, va a haber también que hipertensión pulmonar, ya, hipertensión pulmonar, que es, a un inicio es postcapilar, o sea, este está alterado, pero posteriormente puede convertirse en una precapilar y cuando es precapilar eso ya empieza a afectar cavidades derechas, ¿ya? Bien. ¿Qué otras complicaciones más va a haber? Como la aurícula se está dilatando, algo bien interesante, un signo bien interesante. En esto de las valvulopatías, se van a dar cuenta que hay varios epónimos. Y hay varios epónimos. Por aquí atrás de la aurícula pasa un nervio, el nervio laringio recurrente. Laringio recurrente. Cuando la aurícula crece, se dilata o comprime este nervio y eso genera disfonía, ¿ya? Disfonía. Las personas hablan como roncos, ¿ya? Pero no por problema respiratorio. Ahora, el edema pulmonar, ¿a qué se va a asociar? Estos pacientes generalmente presentan ortopnea. Ortopnea es sensación de falta de aire cuando están echados, ¿no? Se paran y ya, son tranquilos. Tienen que dormir con varias almohadas debajo de la espalda. ¿Ya? Bien. Eso respecto a la estenosis mitral, ¿no? Respecto a su fisiopatología, visto que no es tan complejo hablar de la fisiopatología de la estenosis mitral. Eso sí es largo, tedioso, pero bueno, ahí volveremos a las diapositivas. Ay, rayos, ¿dónde están? Ah, bien, ya vamos a compartirse mi compu, denme un cachito. ¿Me escuchan, doctores? Ya hemos cambiado. Súper. Perfecto. Ya, vamos a continuar. A ver. Entonces, he hecho diapositivas bastante amplias porque justamente es bien importante hablar de todo eso. Ya, como íbamos mencionando, ya saben que en el aumento de la presión auricular izquierda genera aumento en la presión de las venas pulmonares, aumenta la presión capilar, aumenta la presión capilar pulmonar, genera edema pulmonar agudo, eso obviamente se acompaña de disnea, ¿ya? La clasificación ya saben, ¿no? En relación a qué tan estenosada está esa válvula.
Leve cuando está arriba de 1,5. Recuerden que el diámetro normal de la válvula mitral es entre 4 a 6 centímetros cuadrados. Ese es el área normal, 4 a 6 centímetros cuadrados. Ya, entonces, una estenosis leve es cuando está entre 1,5 y 2,5. Ya. Moderada entre 1 y 1,5 y severa debajo de 1 centímetro cuadrado. Terrible, ¿no? Terrible. Incluso en la leve no hay síntomas. O sea, el paciente está tranqui, es normal. En la moderada es donde empiezan los síntomas, ¿ya? Y las manifestaciones clínicas, lógicamente, eh, van a ir evolucionando en relación a la gravedad de la arritmia. Ya comenzando desde, por ejemplo, un aumento de la presión y volumen de la aurícula izquierda que puede asociarse a arritmias, compresión de estructuras como el signo de Horner, ¿ya? Eh, puede progresar a una congestión pulmonar e hipertensión pulmonar reactiva acompañada de más síntomas. Y por último, pues va a generar ya fracaso en el ventrículo derecho. Y aquí algo bien interesante, ¿cuál es la principal causa de una insuficiencia cardíaca derecha? La principal causa es una falla cardíaca izquierda. O sea, retrógradamente, ¿no? Si el corazón izquierdo falla, va a afectar pulmones y después corazón derecho, ¿ya? Bien, entre los signos clínicos, la disnea es uno de los principales, ¿ya? Porque recuerden, le va a llegar menos sangre al ventrículo, por ende, menos sangre se va a eyectar, el volumen sistólico de eyección va a reducir, los órganos van a tener esa isquemia, ya esa falta de oxígeno, y eso cómo se manifiesta con disnea. ¿Y qué es la disnea? Sensación de falta de aire. Algo bien importante que es igual preguntar en los exámenes parciales, no solo de fisiopato, sino también de semiología, es la escala de la disnea según la New York Heart Association, la NIHA, ya la Asociación Americana de Corazón de Nueva York, la NIHA, ya. Es algo bien preguntado. Vamos de la clase 1 a la clase 4, ¿ya? En la clase 1 son generalmente, o sea, esta escala de Disney, según la NIJA, es para falla cardíaca, ¿no? Eh, Según el grado de Disney que puede producir una falla cardíaca, tenemos aquellos pacientes que presentan, ¿no? Alteración cardíaca, falla cardíaca, pero que son asintomáticos, ¿ya? No presentan disnea, no tienen limitación durante la actividad urinaria, no hay factidia, ni disnea, ni palpitaciones, ni angina, pero son pacientes que tienen, obviamente, una falla cardíaca, ¿ya? Una clase 2 que es ya cuando estos pacientes empiezan a tener síntomas leves, en este caso, leve limitación para la actividad física. En este caso, obviamente, es un paciente que está empezando a hacer ejercicio y de la nada se cansa más rápido del usual, ¿ya? Una clase 3 que es moderada, hay una limitación ya marcada para la actividad física, ¿ya? Aunque el paciente esté asintomático en reposo. En reposo el paciente está echada, pero empieza a hacer actividad física y la disnea es un poquito más intensa, ¿ya? Como este señor, digamos, que está subiendo las gradas, así ya. Y en la clase 4 ya, incluso en el reposo, pacientes se cansan hasta por ponerse el cinturón. Otra manifestación clínica importante en la estenosis mitral, generalmente no por complicaciones pulmonares, recuerden, no hay una hipertensión capilar pulmonar, puede haber ruptura de vasos, ya de venas bronquiales, etcétera, que puede generar que mi paciente escupa sangre, lo que se conoce como hemoptisis. Y ya me quiero preguntar aquí, eh, Leonardo José Corihuanca, ¿estás en clases? Leonardo, eso, Leonardo. ¿Cuál es la diferencia entre hemoptisis y hematemesis? ¿Te acuerdas, Leonardo? A ver, ¿dónde está? A ver, ya se escapan, se salen de la clase cuando empiezo a preguntar. Bien ratas. Eh, a ver, Evelyn Alapae. Evelyn, ¿estás en clases?
Empiezan a salir silencios, porque son tan ratas. Ya. Si no saben, no hay problema. No, no sé, y listo. ¿Cómo es Evelyn? ¿Sabes o no sabes? ¿O no estás en clase, Evelyn? Evelyn a la PAE. Evelyn no está en clase, la vamos a retirar. Cuando vuelvas a conectarte, mandas solicitud, te vamos a aceptar. Ya. Entonces, la diferencia es de dónde viene la sangre, ¿no? La hemoptisis viene de vías aéreas. eh, y la hematemesis es hemorragia o sangre que viene del tracto digestivo, ¿no? El tracto digestivo. Imagínense una hemorragia digestiva alta por una úlcera activa. Va a generar pues, que escupas, vomite sangre, pero esa sangre viene del tubo digestivo. Pero cuando es de vías aéreas es hematemesis. Eso, para la histología han visto, ¿no? Les pregunto. Otra de las manifestaciones clínicas importantes en las estenosis mitrales son las palpitaciones, ¿no? Que son consecuencias de las taquiarritmias que pueden existir. En este caso, ¿cuál? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto y qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, Nicole Salas, ¿estás en clases, Nicole Salas? ¿Qué será esto de aquí arriba y qué será esto de aquí abajo? Nicole Salas. A ver, y Mazumak, qué es lo de arriba? Lo de arriba, bueno, lo de abajo puede ser flater auricular porque son más ordenaditos y lo de Ya. arriba sería sin auricular. Bien, estás bien, ¿ya? La principal diferencia es, bueno, el de arriba es fibrilación auricular y el de abajo es flutter. Una diferencia en las ondas. Aquí son ondas F minúsculas, aquí F mayúsculas. La frecuencia cardíaca obviamente en ambos va a estar incrementada, pero la principal, o sea, un diagnóstico diferencial que se hace son los intervalos, los RRs. ¿Ya? Porque a veces las ondas se parecen, pero si tú ves que los intervalos RR son irregulares, o sea, mira, aquí está, aquí hay mayor amplitud, aquí hay menos, aquí hay mayor amplitud, han visto que son desordenados, ¿no? Eso es fibrilación. Pero cuando tú ves esto, miren bien ordenaditos, hay un determinado tiempo constante entre un intervalo RR y otro, eso es flutter, ¿ya? Igual son complicaciones de la estenosis y generalmente estas complicaciones, estas arritmias que pueden existir son las que generan las palpitaciones, ¿no? Fenómenos embólicos, como habíamos mencionado, ¿no? Es una complicación debido a la fibrilación auricular porque existe, ¿no? Éxtasis. Y miren, aquí tenemos una ecocardiografía donde vemos, miren, la presencia de un trombo que tarde o temprano puede ir al ventrículo y, ¿no? No sé si han visto ahí un video en TikTok bien chistoso donde estamos viendo ahí el trombo y ¡plup! Se va al ventrículo y ¡plup! Se va, ¿no? Y luego acá ahora estamos yendo a ver al paciente. Es una causa, ¿no? De accidente cerebrovascular. Se ve por fibrilación auricular, ¿no? Hay la formación del trombo en la aurícula. Hay la liberación del émbolo. Recuerden que trombo es cuando está adherido en la pared y émbolo cuando está suelto. El émbolo migra y obstruye alguna arteria cerebral, ¿no? Bien. Otras manifestaciones bien importantes son la fatiga desproporcionada al esfuerzo. Ya, esto generalmente cuando hay una estenosis mitral severa, ya hay una hipoperfusión muscular secundaria, ya, porque generalmente en estenosis severas, cuando haces esfuerzo físico, pues obviamente va a generar, ¿no? Fatiga, porque no es capaz el corazón de suplir esa demanda de oxígeno. Ahora, si empezamos a ver signos de insuficiencia cardíaca derecha, eso ya es una consecuencia terrible, ¿no? Porque ya hay una claudicación del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo está tan dañado que ha dañado el pulmón y retrógradamente ha empezado a dañar el ventrículo derecho. Y recuerden algo bien importante, doctores. La insuficiencia cardíaca derecha se ve y la insuficiencia cardíaca izquierda se ausculta. O sea, en una insuficiencia cardíaca izquierda tú vas a escuchar más que todo manifestaciones pulmonares.
ya porque el pulmón se altera. Pero cuando el corazón derecho está alterado, se manifiesta de manera sistemática, o sea, se manifiesta con edemas generalmente. Porque ¿qué es lo que pasa? Ventrículo derecho con mucha presión, aurícula derecha con mucha presión, las cavas con mucha presión, y recuerden que las cavas, ¿no? Van a generar edemas por aumento de presión hidrostática, ¿ya? Edemas, ascitis, puede haber hepatomegalia, ya, etcétera. Miren, así es. Ya una insuficiencia cardíaca derecha se ve ese edemas, ya, ve ese hepatomegalia, ve esa regurgitación yugular, ¿no? Criterios de Framingham, ya. Bien. El examen físico, obviamente, recuerden, cuando tú hagas un examen físico, vas a empezar a ver ciertos patrones bien característicos de una insuficiencia, perdón, de una estenosis mitral. Esto es pregunta de examen en semiología, ¿no? La facies mitral, o también llamada facies de Curvissart. Esta facies mitral o facies de Curvissart tiene la característica de tener, en este caso, miren, un rostro pálido, ya un rostro pálido, así como de un anémico. Imagínense un anémico, rostro pálido. Pero tú vas a ver esto, ¿ya? Esa rubicundez en mejillas, ¿ya? Mejillas con rubicundez. Generalmente es por aquí, pero por aquí. ¿Ya? Esto parece más lupus. ¿Ya? Y ve sus labios. Sus labios son cianóticos. ¿Por qué? Pues, lógicamente, ¿no? No está bombeándose la cantidad de sangre adecuada. ¿Ya? Por eso son cianóticos. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando se altera el corazón derecho más, recuerden que va a haber hepatomegalia, esta fase puede transformarse en la denominada fase tricuspide o fases de Shattuck o Shattuck, ¿ya? Esta fase tricuspide o fase de Shattuck es casi similar, solo que como hay alteración hepática, entonces va a haber hiperbilirrubinemia, por ende va a haber una coloración amarillenta, verdosa acompañada de todo esto, ¿ya? Bien, entonces aquí no se olviden, fases mitral o fases de Curvissart. ¿Qué más vas a ver tú en examen físico? Tienes que revisar a tu paciente, ¿no? De pies a cabezas. Y obviamente entre ello haces la toma de pulso. Y el pulso, recuerda, no se toma en un solo lado, se toma en ambos lados. Tú tienes que palpar los pulsos de ambas radiales, de ambas femorales, de ambos pulsos pedios, excepto las carótidas. Es decir, las carótidas nunca se palpan de manera simultánea, porque puedes cortar el flujo sanguíneo al cerebro y hacer que el paciente se desmaye. Entonces solamente haces palpación de un lado y después del otro, ¿ya? Pero ¿qué haces cuando palpas ambos pulsos? Digamos que estoy palpando ambos pulsos radiales. Tengo que ver que ambos pulsos sean simétricos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa en una estenosis mitral? ¿Qué puede ocurrir? Recuerden que van a haber arritmias. Entonces, cuando existen esas arritmias que no son constantes, ojo, la fibrilación auricular no es algo que es constante, sino que hay situaciones que pueden desencadenar esa arritmia. ¿Ya? Entonces, el paciente va a tener momentos, o sea, de momentos el paciente va a estar con la fibrilación, se le va a pasar, así. Ya, obviamente es molestoso para el paciente y es una urgencia incluso en algunos casos, pero no es constante. Entonces, si tú palpas y el paciente justo con la arritmia, vas a palpar un pulso arterial que es bien irregular, ¿ya? No es rítmico. Rítmico quiere decir que palpas y tuc, tuc, bien rítmico, va golpeando tus deditos así de manera constante. Pero cuando es irregular es tuc, 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 tuc. O sea, es como que aumenta, reduce, aumenta. Ya, eso es lo que pasa con el pulso, ya, arterial. Eh, Se va a alterar también el pulso venoso yugular. Recuerden que el pulso venoso yugular está formado por tres ondas, ¿no? La onda A, la onda B y la onda C. Y a cada onda por una respectiva estructura. En este caso, si se recuerdan, la onda A era por la contracción auricular, ¿no? Generaba una onda retrógrada hacia la vena yugular y eso generaba, ¿no? Una de las ondas del pulso venoso yugular. En este caso, en la estenosis mitral, como la aurícula hace mayor fuerza para contraerse, la onda A del pulso venoso puede estar aumentada. Obviamente es algo que no vemos, se hacen estudios para eso. Bien, miren, algo interesante. Si la enfermedad progresa y aparece una insuficiencia tricuspidea, porque lógicamente, ¿no? Si el ventrículo izquierdo está alterándose, poco a poco el corazón derecho igual se va a alterar. Entonces, parte de la sangre regresará al ventrículo derecho, haciendo la aurícula derecha durante la sístole. Bueno, en otras palabras,
Aparece el signo de Evans, ya cuando está comprometido el corazón derecho. ¿En qué consiste? Como el pulso venoso, o sea, como el pulso va a estar tan incrementado, tenemos, ¿no? A nivel de la región preauricular, arterias y vasos sanguíneos que discurren. Entonces, el pulso en esos lugares va a estar aumentado, puede ser tan incrementado que puede generar que el lóbulo de la oreja se mueva, así, junto con el pulso. Ese es signo de Evans, signos raros que raras veces vas a ver. Bien, ya saben, ¿no? El pulso puede ser pequeño, parvus. Algo bien interesante en la palpación. Cuando tú palpas el choque de puntas, que ya saben que es más o menos por el quinto espacio intercostal y en el medio clavicular, por ahí más o menos, con la maniobra de pachón, ¿no? Al pacientito le pones en decúbito lateral izquierdo y ahí puedes sentir mejor, ¿no? Ahí vas a sentir un trilofrémito. Ya vas a poner tu mano ahí, vas a sentir un roce, como cuando pones tu mano en la nieve, ¿no? Más o menos así sientes, ¿ya? Eso igual es un signo de una estenosis mitral. ¿Ya? Eso respecto, ¿no? A la inspección, palpación, percusión, no, o sea, no vas a percutir el corazón, ¿no? Puedes hacerlo, pero aquí no tiene sentido hacer eso. Pero algo bien importante, que es la auscultación. ¿Ya? O sea, nosotros que somos unos babies, tenemos que saber que estenosis mitral genera soplo diastólico, ¿no? Eso es lo que tienes que saber. Soplo mitral genera, ay, perdón, estenosis mitral genera un soplo diastólico. Pero bueno, en el amplio y vasto mundo de la cardiología, si quieres describir de manera exquisita qué es lo que puedes encontrar en la auscultación de una estenosis mitral, hay varios componentes. Primero, el R1, que saben que es el dup, ya, no se olviden, ¿no? Dup, 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 corazón normal. El R1 va a estar incrementado. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da el R1? A ver, qué fenómeno genera el R1? Sí, para ver si sabe, ¿no? Eh, Sandra, Sandra, ¿por qué se produce el R1? El primer ruido cardíaco, ¿no? El famoso loop. Loop, 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 ¿no? El R1, ¿qué estructura genera la formación del R1? El cierre de las válvulas tricúspide y mitral. Bien, decía de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cómo estas válvulas van a estar fibrosadas, calcificadas, etcétera? Va a haber un cierre brusco de estas válvulas, ¿ya? ¿Qué va a generar qué? ¿Qué va a generar que este primer ruido esté incrementado? Y hay un cierre brusco, un R1 aumentado, característico de las estenosis mitrales, con válvulas móviles, ¿no? Porque hay situaciones donde el R1 reduce porque las válvulas ya no se, ni se abren ni se cierran, están ahí bien estenosadas. El R2, que recuerden que es el loop, ¿no? El R2 que es producto del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, va a estar reforzado, o sea, va a haber un chasquido de apertura. Es como va a ser el loop y un sonidito más, que es un chasquido. ¿Por qué se da? Porque la válvula mitral, que normalmente no debería hacer ruido cuando se abre, en este caso al abrirse, como está estenosada, genera un chasquido, ¿ya? O sea, como está tan pegada, cuando se abre, genera un chasquido de apertura, ¿ya? Usualmente eso es en la mesodiástole, o sea, ya, hay un pequeño chasquido, pero mientras más cerca esté el chasquido del R2, es más grave. Entonces, lógicamente, esto no vamos a escucharlo nosotros, eso se hace con ecocardiografía, difícil vas a escuchar esto, ¿ya? Un refuerzo presistólico, bueno, antes de la sístole, antes de que el corazón se empiece a contraer, pues aparece un pequeño soplo, ¿ya? Existen soplos característicos, ¿no? El soplo de Graham Steele, por ejemplo, que ahorita vamos a ir viendo de qué se trata. Y algo que es pregunta de examen, generalmente el doctor Hinojoso suele preguntar. Ahorita lo vamos a ver ya, antes de eso veremos esto, ¿ya? Características que ya hemos visto, ¿no? La auscultación, manifestaciones clínicas electrocardiográficas, o manifestaciones electrocardiográficas van a existir, ¿no? El crecimiento de la aurícula izquierda, ya saben, la P mitral, que es una P aumentada en tiempo, ¿no?
una premitral bifásica. En estenosis mitral severa puede haber crecimiento ventricular derecho, desviación derecha del eje, ya, porque crece el ventrículo derecho, ¿no? Se afecta, y fibrilación auricular, ya. Esto, el ritmo de Zurosier, ya, o Rurosies. Este ritmo de Rurosies, que es el Rufut Tata, no se han escuchado el Rufut Tata, Rufut Tata. Ya. El Rufut Tata, que es el ritmo de Rurosiers, es patognomónico de las estenosis mitrales puras. ¿Ya? Es patognomónico, es decir, ¿no? De estenosis mitral, el ritmo de Zurosies. ¿Ya? Escucharlos, no vas a escuchar este ritmo, nunca ocultando, es muy complicado, no sé cómo lo habrán descrito, pero las características que tiene este ritmo de Zurosies son los siguientes. R1 brillante, recuerden que el R1 está incrementado en intensidad porque las válvulas están, ya saben, estenosadas, ¿no? Segundo componente del ritmo de Rocío es la sístole es limpia, porque no hay, no, o sea, no hay nada que pueda afectar la sístole. La sístole no existen soplos, ¿ya? Ahora aquí viene, el segundo ruido está desdoblado. ¿Por qué? Porque hay un chasquido de apertura que les decía, ¿no? Porque las válvulas auriculoventriculares, la mitral, como está estenosada, al abrirse, genera ese chasquido. Entonces hay un R2 desdoblado, se dice, ¿ya? Seguido por un retumbo, ¿ya? Un retumbo y un refuerzo presistólico. O sea, antes de la sístola hay un pequeño soplo. ¿Ya? Todo eso forma el rufutata, que vamos a escucharlo a continuación. Me avisan si escuchan, ¿eh? No sé si se escucha. Súper. Rufutata, 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 rufutata. ¿Han escuchado? Es el ritmo de Zuzusir, ¿ya? Es rufutata, 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 ¿ya? Es paso mnemónico del estenosis mitral. Esas cositas son interesantes saber, ¿no? Nunca te van a preguntar en un examen porque sería regalada la pregunta, ¿no? Pero bueno, es bueno saberlo. Hay más soplos cardíacos, lógicamente. Un soplo que me interesa a mí en la estenosis mitral es el soplo de Graham Still, ¿ya? El soplo de Graham Still igual es en la igual es un soplo diastólico, ¿no? Es un soplo protodiastólico, o sea, el inicio de la diástole. Es un soplo decreciendo, o sea, aumenta de intensidad y poco a poco va disminuyendo. Generalmente este soplo, ¿cuándo se genera? Cuando se produce una insuficiencia pulmonar. La dilatación, en este caso que se produce de la anilla del nivel de la válvula pulmonar, es la que va a producir ese tipo de soplo, ¿ya? ¿Y por qué pues, ha habido la insuficiencia pulmonar? Por una estenosis mitral de larga evolución, ¿ya? Es el soplo de Graham Still, ¿ya? Es lupdup, 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 así, es un soplo protodiastólico. Hay otros soplos que es importante reconocer, ¿no? El soplo de Austin Flint, por ejemplo, ¿ya? Es un soplo mesodiastólico por una estenosis mitral funcional, se le denomina, pero no es por estenosis, ¿ya? Estenosis mitral funcional se referencia a que hay otra válvula que está afectada que genera una estenosis por un reflujo, en este caso una insuficiencia aórtica. Recuerden que va a generar que el ventrículo esté con tanta sangre que hace que las válvulas, la válvula mitral en este caso no se abre de manera adecuada, ¿ya? Ese es el soplo de Austin Flint, el soplo de Carey Coombs, el soplo de Galia Barin, ya, y otros soplos. Pero de aquí lo que me importa es este, el de Graham Still. ¿Ya? Ese soplo se oye bien en el reborde costal. Ya en algunos textos dice también segundo espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea paraesternal izquierda. Ya, pero bueno, reborde costal, o reborde esternal. Bien.
Para el diagnóstico, obviamente, ¿no? Con la clínica, el examen físico, tú ya vas a decir, no, posiblemente tenga un soplo, posiblemente tenga estenosis mitad, probablemente todo eso tiene que estar acompañado de que de exámenes laboratoriales, entre los cuales tenemos el electrocardiograma, ¿ya? En este caso, obviamente, en estadios iniciales, muestra grandemente la aurícula izquierda, que ya saben, ¿no? Cómo es el crecimiento auricular izquierdo, es una onda P aumentada en tiempo, ya. Es la P mitral, así una P, un lomo de camello también llamado, ya. Obviamente tenemos que saber, ¿no? ¿Cuál es el valor normal de la onda P en tiempo? 2 cuadrados y medio, que eso equivale a cuánto, 0,8, 0,10 segundos. Más de 0,10 segundos ya es una onda P crecida en tiempo, que indica crecimiento auricular izquierdo. En estadios avanzados, obviamente, que va a haber fibrilación auricular, desviación del eje a la derecha, etcétera. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué veo? ¿Qué es esto? Diagnóstico, doctores. ¿Alguien, alguien? Andrea Miranda, ¿estás en la clase? ¿Qué ves ahí, Andrea Miranda? ¿Estás en clase, Andrea? Así que te saque como el otro muchacho. Andrea Miranda la una, Andrea Miranda las dos, Andrea Miranda las tres ya. Cuando te despiertes vuelves a entrar a la clase, Andrea. Belén uno 2 3. ¿Cómo es Belén? ¿Qué ves ahí? Belén uno 2 3. Otro estudiante que no está en la clase. Aquí vamos a suspender la clase. Belén a la una, Belén a las dos, Belén a las tres. A ver, ¿dónde está Flor? Flor. Es una fibrilación auricular, ¿no? Porque uno, no hay ondas P, ¿no? Eso debe ser la onda P, pero como tal no hay. ¿Sí? Hay las ondas F minúsculas y los intervalos RR son irregulares. ¿Ya? Aquí están más separadas, aquí están más cortas. Es una fibrilación auricular. ¿Ya? Criterios para diagnosticar fibrilación auriculares son ondas P ausentes, ondas fibrilatorias, F minúscula, ritmo irregularmente irregular, intervalos RR completamente irregular, QRS generalmente estrechos y frecuencia ventricular habitualmente mayor a nivel de una placa de tórax. Obviamente no solo vas a solicitar un electro, incluso antes de un electro, una placa de tórax. De congestión pulmonar. Signos cardíacos se solicita son izquierda, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Hay un cuarto arco en el reborde costal. Normalmente, esta es una placa de tórax normal. Así, de manera básica, ya repito, un curso de lectura de placas. Cuando ves una placa, puedes leerlo de afuera, adentro, de adentro, afuera. Y hay varias estructuras que hay que reconocer, aquí para que sea más fácil. Por ejemplo, de afuera hacia adentro, ¿qué vamos a reconocer? La escápula, el tejido celular subcutáneo, ¿no? La piel, vas a ir viendo qué costillas, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, ¿no? Costillas, vas a ir viendo campos pulmonares, eh, trama vascular, bronquios, ¿ya? Arteria pulmonar. Poco a poco, mientras te acercas al centro, vas a ir viendo también las vértebras. Miren, es una vértebra.
las vértebras, ¿ya? Las espinas vertebrales, la clavícula. Y a nivel cardíaco, doctores, a nivel cardíaco, generalmente aquí en el reborde izquierdo y en el reborde derecho se van a formar arcos, ¿ya? Normalmente, a ver, vamos a ver esto aquí en la imagen. Normalmente ves esto, es lo normal, que en el reborde izquierdo haya tres arcos. Un arco por el botón aórtico, es el callado de la aorta. Un segundo arco por la arteria pulmonar y un tercer arco por el ventrículo izquierdo. Y en el borde derecho solo ves dos arcos, un arco por la vena cava superior y un segundo arco por la aurícula derecha. Se han dado cuenta, la aurícula izquierda no se ve, pero cuando hay un cuarto arco, eso generalmente es porque existe un crecimiento auricular izquierdo, en el cual se observa un cuarto arco aquí, en el reborde izquierdo. Y un doble contorno además aquí en el borde derecho. Y aquí ves un doble contorno. ¿Ya? En hipertensiones pulmonares vas a ver tu dilatación de esta arteria pulmonar. Aquí va a haber un aumento de la densidad. ¿Ya? Además, el pulmón no lo vas a ver así bien bonito, limpio, ¿no? Con su trama vascular. Tú vas a ver una congestión pulmonar que se caracteriza por derrame interstisural, hilios congestivos y un infiltrado alveolar. Todo eso lo ves aquí. Miren, aquí está, cuarto arco. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? Signos de congestión pulmonar van a aparecer las famosas líneas B de Kerley. ¿Qué son las líneas B de Kerley? Aquí yo les traigo una plaquita, miren aquí, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí hay una línea, ¿no? Miren, esta de aquí. ¿Qué hay otra? Es otro costado, a ver si se ve. No se ve tan bien aquí. Pero aquí se ve preciosa, se ve. Miren aquí. Una, esta de aquí. Otra, otra, otra. Pero la más evidente es esta de aquí. Miren, esta de aquí. Esas son las famosas líneas B de Kerlin. Denotan, en este caso, ¿qué? Congestión pulmonar, ¿ya? Y miren aquí. Este es el signo en alas de mariposa. Por la congestión pulmonar igual ya hay. En este caso, ¿qué va a existir? Va a existir una congestión pulmonar. ¿Ya? Esos son los infiltrados alveolares. Ya así como, o sea, recuerden que los alveolos están en la periferia, ¿no? Entonces aquí, este nivel se congestiona y genera esos infiltrados alveolares, que asemejan las alas de una mariposa, ¿no? De un mariposón. Ahí tenemos, ¿no? Líneas B de Kerlin, aquí generalmente en la parte lateral y en las bases, y las líneas A de Kerlin están en la parte superior. Ya. Bien, hasta aquí nos tienen alguna pregunta, duda, queja o reclamo. Ninguna. Para realizar un avance un poquito más completo. El diagnóstico, no se van olvidando que el diagnóstico generalmente se lo hace mediante, o sea, el diagnóstico oficial se lo hace con la ecocardiografía o el ecodoppler. Ya. La ecocardiografía, pues lógicamente ve solamente las cámaras y es bien bonito, che, hablar de ecocardiografía. Hay, hay diferentes ventanas, ventana parasternal, apical, transesternal, ¿no? Y cada ventana te muestra algo bien bonito del corazón. Hay un video que es bello, precioso para ecocardiografía, lindo, bien básico, para que se ubiquen bien, sí, les voy a pasar el link ya del grupo. Un video hermoso, ¿ya? Entonces, mediante ecocardiografía tú vas a ver ya, la estenosis, básicamente el diagnóstico, es el gold standard. ¿Ya? El Doppler, en este caso, en Doppler tú ves flujos, ¿ya? Tú ves ahí, y vas a poder medir si el flujo está aumentado, disminuido, ¿no? Hay fórmulas que aplican los ecocardiógrafos, ¿no? La fórmula de Gorlin, por ejemplo, ¿no? Donde tú ves el gasto cardíaco, pérdida del dicción sistólico, eso lo divides entre la constante empírica. Son fórmulas que obviamente a nosotros no nos compete, pero los cardiólogos y los ecocardiógrafos saben.
La complicación más importante en este caso es la fibrilación auricular, como habíamos mencionado, ¿no? La fibrilación es quien va a generar embolismos sistémicos en cerebro, riñón, vaso, extremidades, ¿no? Etcétera. Diagnósticos diferenciales, no se olviden, ¿no? Hay ciertas patologías que pueden generar soplos. Por ejemplo, si hablamos del mixoma auricular izquierdo, ¿qué es un mixoma? Es básicamente un radiomiosarcoma. Es un miosarcoma, imagínense, aquí tenemos el corazón, ¿no? Corazoncito. Y aquí tenemos el mixoma, ese tumorcito. Entonces genera soplo, un soplo que asemeja una estenosis. La diferencia es que en el mixoma, cuando el paciente se pone en decúbito dorsal, como el mixoma se va aquí atrás, el soplo desaparece. ¿Ya? Entonces se va haciendo diagnósticos diferenciales en este caso. Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta, alguna duda? A ver, ya vamos a las pizarritas. Vamos a explicar algunas cosas con pizarra. Denme un cachito. Escuchan, ¿no? Súper, gracias. Gracias, Fabicita. Vamos aquí me habla. Muy bien, vamos. Continuar. Hablamos ahora sí de la otra patología, de la otra valvulopatía mitral, la insuficiencia mitral, ¿no? Ponemos aquí insuficiencia mitral. Mitral. ¿Ya? A ver, a ver. Cuando hablamos de insuficiencia mitral, vamos a ponernos en contexto, a ver, que hacemos una aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta, ¿ya? Em, ya. A ver, en una insuficiencia mitral, aquí mm, el volumen, en este caso de sangre, que pasa al ventrículo, que debería ir a la aorta, regurgita del ventrículo hacia la aurícula. Recuerden el concepto de insuficiencia, una válvula que no se cierra cuando debería cerrarse. En este caso, las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral no se cierra cuando debería cerrarse. ¿Y cuándo debería cerrarse? En la sístole, ¿no? Por eso es que la insuficiencia mitral se acompaña de un soplo sistólico, ya un soplo sistólico. Y entonces, hay un aumento en el flujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, por esa regurgitación que va a existir en la válvula mitral. Ya aquí recuerden, hay regurgitación, regurgitación, desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. ¿Por qué se produce eso? ¿Cuál es la causa de una insuficiencia mitral? ¿Por qué la válvula mitral no se cierra? Una causa bien importante de insuficiencia mitral, doctores, es la dilatación ventricular. Dilatación ventricular. Imagínense, nos pondremos en contexto. Imagínense que es mi corazón,
válvula mitral, mi aurículo, mi ventrículo, ¿no? Imagínense que mis ventrículos se dilatan. ¿Qué voy a tener? Eso es lo que pasa, miren. ¿Qué ha pasado? Mis válvulas ya no se pueden tocar, ya no tienen contacto unas con otras. Eso ocurre porque por la dilatación ventricular. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué casos puede existir dilatación ventricular? En una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Ya? Una insuficiencia cardíaca sistólica. En una miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada. Dilatada. ¿Ya? En esos escenarios puede existir dilatación ventricular. ¿Ya? Ya viste, es una causa de insuficiencia mitral. Otra causa de insuficiencia mitral es un daño directo en la válvula, ya daño de la válvula mitral. Vamos aquí, daño de la válvula mitral. Otra causa, ¿no? De insuficiencia mitral. Por ejemplo, en infecciones. Infecciones. La misma cardiopatía reumática puede debutar igual con insuficiencia mitral. ¿Ya? Otro tipo de infecciones que pueden generar insuficiencia mitral, por ejemplo, está la endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa. ¿Ya? Eh, eh, ¿Por qué se dará la endocarditis infecciosa? Eso generalmente ocurre en pacientes que usan drogas endovenosas, ¿no? Hay pacientes que se inyectan directamente la droga, ¿no? No se han visto en películas, ¿no? Como de su, con su cuchara sucia, ¿no? Su droga lo derriten, usan una jeringa que han usado 20 veces, incluso jeringa de otras personas, o sea, meten sangre, o sea, meten compuestos totalmente contaminados hacia la circulación venosa y directo se va a tu corazón. Y como viene de las venas, directo a tu endocardio, ¿no? Es lo que daña. Endocarditis infecciosas. Otra causa de insuficiencia mitral pueden ser los prolapsos de la válvula mitral. ¿Qué quiere decir prolapso? Que la válvula se revolca hacia atrás. ¿Y por qué ocurre eso? Ese prolapso de la válvula mitral puede ocurrir por varias razones. Uno puede ser por ruptura tendinosa, ruptura de cuerdas tendinosas. Eso, por ejemplo, genera una insuficiencia mitral aguda que tiene síntomas que pueden matar al paciente. Ya, o sea, puede generar un shock cardiogénico y el paciente puede morir. Otras causas ya un poco más crónicas, síndrome de Marfan, por ejemplo. En Marfan hay una hiperlaxitud, por ende, no solo sus articulaciones están hiperlaxas, también estructuras que tengan colágeno, como las válvulas, las cuerdas tendinosas, pueden generar prolapso de la válvula mitral. Ehlers-Danlos igual puede generar prolapso de la válvula mitral, ¿ya? Entonces, hay varias otras causas, ¿ya? Varias otras causas. Vamos a ir enumerando algunas de las importantes. Eh, calcificaciones igual. Calcificaciones. ¿Ya? Calcificaciones del anillo, pero del anillo mitral. ¿No? Generalmente en individuos que tienen edad avanzada. ¿Ya? Las endocarditis, como hemos mencionado, y bueno. Eso respecto a la etiología de la insuficiencia mitral. Si hablamos de su fisiopatología, es bastante sencilla, es casi similar a la de la estenosis. Algunas cositas nomás son las que cambian. Cacho. A ver, otra vez vamos a hacer otro corazoncito aquí. Aurícula, ventrículo, arteria aorta. Ya. Eh, de acuerdo. En la insuficiencia mitral hay fuga de sangre. Hay fuga de sangre de la aorta al ventrículo, bueno, principalmente del ventrículo hacia
la aurícula izquierda. Por ende, ¿qué va a generar? La sangre ya no se va por la arteria aorta. Si la sangre ya no se va por la arteria aorta, ¿qué disminuye? El volumen sistólico de eyección, ¿ya? Reduce el volumen sistólico de eyección. Lo que tendría que ser 70 ml, digamos que ahora va a ser 30 ml. Reduce. ¿Eso qué genera? ¿Eso qué genera? Disminución del gasto cardíaco. Lógicamente. Si el gasto cardíaco baja, ¿qué más va a bajar? La presión arterial. ¿Y eso qué puede ocasionar? Un shock cardiogénico. ¿Ya? Shock cardiogénico. Obviamente el corazón ya no bombea sangre suficiente y entra en shock, entra en paro. Ahora, esto es bien peligroso. Generalmente esto en presentaciones agudas, ya en escenarios agudos, es donde es peligroso. ¿Ya? Peligroso y se puede morir el paciente. Ahora, ¿por qué puede ser agudo? Imagínense que el paciente ha sufrido un infarto y el infarto no lo ha matado, sino que como el infarto ha roto cuerdas tendinosas, ha roto músculos papilares, ha generado una insuficiencia mitral y eso ha sido agudo. De manera aguda el paciente ha empezado a reducir su gasto cardíaco, presión arterial y ha entrado en shock. Y posiblemente puede morir incluso. ¿Ya? Bien. Ahora, si esto no es agudo y es crónico, con el paso del tiempo, ¿qué va a ocurrir? Va a haber lo mismo que hemos dicho, ¿no? Va a haber un aumento en la presión de la aurícula izquierda, va a haber aumento en la presión capilar pulmonar, ¿y eso qué generaba, hemos dicho? Edemas pulmonares. Eso obviamente se acompaña de qué? Disnea, ¿no? Y los otros signos, sintomatologías asociadas a la insuficiencia mitral. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia mitral puede presentar complicaciones muy importantes. Complicaciones que pueden ser, ponemos aquí complicaciones. Dichas complicaciones pueden ser agudas, agudas. Las agudas son las más agresivas, ¿ya? Son las más agresivas. O pueden presentar complicaciones crónicas. Generalmente las complicaciones crónicas son asintomáticas, sintomáticas, ¿ya? Van a haber varios síntomas asociados, ¿no? Varios signos de sintomatología, entre los cuales tenemos disnea, palpitaciones, diaforesis, fatiga, y algo bien característico es el soplo. ¿Qué tipo de soplo se produce? Hemos dicho. Si tenemos aquí R1, R2, es un soplo sistólico, ¿ya? Soplo sistólico. Ese soplo sistólico generalmente es irradiado a axila izquierda. Es una característica de la insuficiencia mitral. El soplo sistólico es irradiado a aurícula izquierda, este soplo sistólico. ¿Ya? Bien, eso respecto a las pizarritas. Vamos a avanzar algunas cosas más en diapositivas y yo creo que va a acabar la clase, porque si no ya nos damos, ¿no? A claudicar. Ujú, ujú. Bien, algunas cosillas importantísimas nomás que quiero avanzar así de manera rápida. Ya sabemos, ¿no? Que la insuficiencia mitral es aquella válvula que permanece abierta cuando no debería estar abierta, la que no se cierra cuando debería cerrarse. Ya sabemos que genera un soplo eh, sistólico. Ya las causas hemos visto: degeneración, infecciosas, aneurismas pueden generar, ¿no? O congénitas, en este caso Marfan, Erdheim-Darrow, miocardiopatía dilatadas. Bueno, es miocardiopatía dilatada, no hipertrófica, que está mal. ¿Ya? Bien, ya hemos visto las
las causas de una insuficiencia mitral. Hay diferencias, ¿no? Entre la estenosis y la insuficiencia. Una estenosis no genera cardiomegalia. ¿Por qué? Porque las estenosis se asocian generalmente a hipertrofias concéntricas, ¿ya? Pero una insuficiencia donde hay sobrecarga de volumen puede generar cardiomegalia porque hay una dilatación de cavidades, ya una hipertrofia excéntrica, ¿ya? Ahora, la insuficiencia mitral se la puede dividir en relación al tiempo de instauración en aguda o crónica. Aguda va a generar una insuficiencia cardíaca aguda, una falla cardíaca aguda, un shock cardiogénico y posible desenlace fatal, ¿no? Puede generar edema agudo pulmonar también. Pero en la crónica pues, va a generar disnea progresiva, hemoptisis en ciertos casos, porque ocurre casi lo mismo que en la estenosis. Va a haber aumento de la presión de la aurícula izquierda, de las venas pulmonares, capilares pulmonares, extravadación de líquido, rotura de vasos, hemoptisis, ¿ya? Hay una clasificación, es la Carpenter, en este caso una clasificación ecocardiográfica, que se usa, ¿no? En insuficiencias, ¿ya? Hay regurgitación, miren aquí, del ventrículo, miren cómo está refluyendo hacia la aurícula, ¿ya? Entonces, en relación a los tipos, hay tres tipos, uno, 2 y el 3 que se dividen en 3A y 3B. En el tipo uno hay remodelación del ventrículo izquierdo, hay el velo perforado, ¿ya? Una insuficiencia mitral degenerativa, clef mitral, que es esto de aquí que vemos aquí, tipo comisuritas. ¿Ya? Y en el tipo 2 ya hay una válvula mitral que está prolapsada, o hay ruptura de cuerdas tendinosas o ruptura de músculos papilares. Y en el Carpenter tipo 3 pues depende si es tipo 3A, en día hasta lo vemos generalmente asociado a una infección reumática, inflamación. Y en el 3B ya hay una remodelación ventricular, pero bueno, esta clasificación no nos interesa tanto, es más que todo para mm, los ecocardios. En relación a la severidad de la insuficiencia, recuerden que la insuficiencia de la válvula está bien abierta, ¿no? Entonces, el área pues va a estar incrementada en tamaño. Si tú haces una ecocardiografía transtorácica, decimos leve cuando el ángulo de apertura es menos de 4 centímetros, moderada de 4,8 y severa más de 8. Pero si hacemos una eco transesofágica, ya otros valores, ¿no? En este caso 3 centímetros leve, moderada 3,6 y severa mayor a 6. ¿Ya? Y bueno, miren cómo se ve una válvula mitral prolapsada. ¿Ya? Prolapsada. Este es el prolapso de la válvula mitral. Que ya saben, ¿no? En Marfan, Erlendarlos, puede ocurrir porque hay una hiperlaxitud. Aquí no se ve esto, ¿qué ventana es? Es una ventana picada. No se ve bien, ¿ya? Pero bueno, aquí vemos bien el prolapso de la válvula mitral. Bien. Bien, ¿ya? Respecto a los tratamientos, bueno, el tratamiento generalmente depende, ¿no? Si es sintomático, si no es sintomático. Eso depende si es estenosis o es insuficiencia también. Podemos hacer valvuloplastías. En algunos casos es factible también reparar la misma válvula y ya hay diferentes tipos de válvulas protésicas. Hay las naturales que vienen de tejido orgánico y las artificiales. Cada una tiene sus propios riesgos. Hay que saber elegir, hay que tener cuidado si la paciente se quiere o no se quiere embarazar. Es todo un mundo y hablar del tratamiento de las valvulopatías. Eso no compete, ¿no? Porque estamos hablando de fisiopatología. Pero a ver si hablamos eso en la última clase. Bien, doctores, eso sería la clase de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas. Vamos a tratar de hacer otra clase mañana para hablar de ya valvulopatías aórticas. Y con eso acabaríamos, porque después es tricuspide mitral, pero no son válvulas bien comunes. Ya, y vamos a ver si el viernes podemos hacer insuficiencia cardíaca o hacer el domingo insuficiencia cardíaca. Es puta lindo, es hermoso, es un tema clave, insuficiencia cardíaca. Ya, sí. El domingo haremos insuficiencia cardíaca y hasta entonces trataremos de acabar todas las valvulopatías. Puta, me estoy enfermando.
Ya, doctores, nos vemos. A ver si se inscriben mañana al curso de arritmias, la doctora Ilse Madar, así que deben aprovechar. ¿Ya? Bien, doctores, se cuidan. Bye, bye.